Shabbat Shalom a todos, bienvenidos. En un día tan especial, en una fecha tan señalada como el día de hoy, el 31 de julio, que bueno, que ya nos va a contar Pepa el motivo, aunque algunos ya saben de por qué elegimos la fecha para este encuentro tan internacional, este abrazo a distancia con toda, no solo con la comunidad judía internacional, sino también con muchas personas que no son de la comunidad judía, pero que por uno u otro motivo se sienten cercanos a nuestra historia y que quieren también compartir esta instancia con todos nosotros. Y también hay guías de turismo de aquí de España que están muy interesados en conocer la historia judía, que les gusta documentarse, así que a ellos sé que los he visto que están por aquí, así que también les quiero dar la bienvenida, porque ellos son los embajadores que reciben a todos los turistas, judíos o no, que vienen a España, y quién mejores que ellos que puedan saber transmitir la historia, nuestra historia, de la mejor manera posible. Yo también quiero agradecerles el interés y que estén aquí hoy también con nosotros. Mis compañeros de viaje hoy, tengo el lujo de contar en el día de hoy con dos personalidades del mundo sefardí. Bueno, Milton Cohen Enríquez, que tiene ahí atrás, como por un milagro de la tecnología, tiene la sinagoga del tránsito, eso que se ve de Toledo, que se ve ahí atrás, es la fachada de la sinagoga de tránsito, que además la mandó por construir mi tatara abuelo Samuel Levi Abulafia. Así que bueno, ahí tenemos un poco de conexión. Milton, muchos de ustedes lo conocen, es un escritor reconocido, sus libros son fantásticos, siempre basados en la historia. Además fue embajador. Yo tuve la suerte de conocerlo aquí en España, ahora está de nuevo en Panamá. Milton también fue hasta hace poco, hasta que estuvo su estadía aquí en España, el director de la Fundación Hispano-Judía, ejerciendo una labor admirable. Creo que su legado va a continuar mucho tiempo en la Fundación. Y bueno, y también fue ministro. O sea, ese es un muy, muy, muy breve resumen de una larga trayectoria que tiene Milton, que sería imposible resumirla aquí. Luego también la otra señora, la estrella de Sefarad, es Pepa Rull, que creo que casi que también no necesita presentación, pero bueno, es una investigadora del tema sefardí. Ella viene del mundo, de lo que era del mundo empresarial, y de ahí de startups y de mundos muy diferentes al tema cultural, artístico, histórico, y dio un salto. Justo lo solemos ver a veces, estos saltos que dan las personas del mundo empresarial al mundo cultural e histórico, y creo que eso le da una gran rigurosidad a la hora de su búsqueda, de su interpretación, es muy exacta, le gustan los datos precisos, y eso se agradece, porque realmente lo que nos cuenta es así, se ha documentado, y bueno, tiene una larga trayectoria, ha dado muchos cursos en universidades, tiene un respaldo académico detrás de ella. Voy a dar justamente ahora la palabra a Pepa para que nos haga una breve introducción. Sí, ¿me oís? Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, días o noches, ¿no? O mañanas a todos. Por supuesto, yo agradezco que hoy, un día tan especial, tengamos este aforo, tengamos este número de personas desde tantos países diferentes, de tantos lugares diferentes, judíos y también, como tú bien has dicho, Alejandra, interesados o bien de origen judío o interesados por el mundo sefardí, judío en general. Yo estoy emocionada, esto tengo que decirlo de entrada, porque ya hace mucho, desde que empecé efectivamente a estudiar y a especializarme y saber sobre la historia del pueblo judío de Sefarad,
creía que el día 31 de julio era un día que algo había que hacer. ¿Para qué? Para honrar, para recordar, para pensar en tantos hombres, mujeres, niños que tuvieron que salir de aquí, de Sefarad, eh, por cuestiones históricas, desde luego nada tenían que ver con ellos, y por pertenecer a un determinado pueblo. Y esto creo que hay que hacerlo todos los años, creo que hay que hacerlo visible, como hay que hacer visible la historia y también la cultura de este pueblo, que desde luego llevaba aquí por lo menos 30 siglos podía llegar, y ahora hablaremos de eso. Y en cualquier caso, pues estoy feliz, de verdad, comparto mi felicidad con vosotros, con todos, unos más conocidos, a todos os mando un cariñoso abrazo y espero que ahora, este rato que vamos a estar aquí, empecemos una nueva singladura, vamos a zarpar de nuevo hacia un nuevo mundo, el de restituir de nuevo la memoria y la historia del pueblo judío. Y para ello tengo que decir también abiertamente que estoy muy feliz de ir acompañada en esta singladura por Milton y por Alejandra y por todos vosotros. Y esto no es una labor de uno, de dos ni de tres personas, es una labor de todos nosotros, de manera que os animo a que sigamos ahí y espero que disfrutéis con lo que vamos a hacer hoy. Shabbat Shalom y vamos a ello. Muchas gracias, Alejandra, y a Pepa y a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana o tarde, de acuerdo a la parte del mundo en donde se encuentren. Hablando del mundo, quisiera que nos pusiéramos en contexto del mundo antiguo y particularmente el mundo de la cuenca del Mediterráneo. Por mucho tiempo en ese espacio humano se consideró que el mundo terminaba en las columnas de Hércules, que hoy en día llamamos Peñón de Gibraltar, o en el fin del mundo, en Finisterra, que es en el norte de Galicia. O sea que el fin del mundo quedaba en la península ibérica. Y eso es importante que lo tengamos en mente para entender qué era la península ibérica en la conciencia del mundo de la época. Si nosotros queremos decir cuándo llegaron los primeros israelitas o hebreos a la península ibérica, normalmente se piensa que fue después del año 70, cuando con la destrucción del templo de Jerusalén por el general Tito, luego sería emperador Tito, se da la diáspora. Y se piensa que en este momento empiezan a llegar, pero no es así. Se tienen evidencias entre bíblicas, arqueológicas e históricas de presencia de israelitas mucho antes del año 70, tan antiguo como 8 siglos antes del año 70. De hecho, en el Museo Arqueológico de Madrid hay una pieza que tiene una escritura y que se consideraba que era la escritura más antigua encontrada en España. Y se decía que eso era fenicio, pero nuevos estudios indican que no es fenicio, sino que es hebreo antiguo o arcaico. Así que ya la pieza escrita más antigua de España se piensa que es un escrito en hebreo. Por supuesto, ¿cómo llegan los israelitas o hebreos allá? Se piensa que llegaron con los fenicios. Para que entendamos el nivel de antigüedad de la presencia fenicia, los fenicios hicieron factorías o colonias a lo largo de la costa sur del Mediterráneo, el norte de África, Argelia, Túnez, Marruecos, y en el sur de España. De hecho, la ciudad más antigua de Europa permanentemente poblada es la ciudad que hoy conocemos como Cádiz, que fue fundada por los fenicios bajo el nombre de Gadir o Gadir, más o menos hace 3.200 a 3.500 años. Otra ciudad fenicia
cuyo nombre suena, es Cartagena. Cartagena es la nueva Cartago, fundada también en el sur de España, y hay una ciudad Cartagena homónima, Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Pero estamos hablando de la Cartagena fenicia, la nueva Cartago, en el sur de España. Entonces, los fenicios tienen como punto de origen, como civilización reconocida, en lo que hoy en día llamamos el Líbano. Entonces, eso queda al lado de Israel, era un país vecino. Y era bastante común, según se ha podido determinar, que israelitas se embarcaran en naves fenicias hacia ciudades fenicias. ¿A qué? A trabajar, a establecerse, a hacer negocios. De hecho, si vemos el libro del profeta Jonás, vemos que Dios le ordena ir a profetizar a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Hoy en día es Irak. Y Dios manda a Jonás a profetizar a Nínive y él no quería ir. Él se rebeló, él no quería ir a profetizar. ¿Y qué dice la Biblia que hace Jonás? Dice que toma un barco a Tarshish. Si vemos el mapa del Mediterráneo, el mapa del mundo conocido en esa época, vemos en un extremo a Nínive y en el otro extremo están las columnas de Hércules y está Finisterra, que llamaron los romanos Finisterra. Una de las interpretaciones de lo que significa Tarshish es ese sur de España, que luego los griegos llamaron Tartesos, y se piensa que Tarshish se refería a las ciudades fenicias establecidas en el sur de España, como Gadir o como Cartagena. Entonces, lo que hace Jonás es tomar un barco que lo llevara al otro lado, al otro extremo. Hay otras interpretaciones que dicen que cuando la Biblia dice un barco a Tarshish, habla simplemente de un lugar muy lejano, porque un barco de esa naturaleza, además de velas, tenía remos, porque había momentos en que no había viento y esos barcos, para poder avanzar, usaban remeros. De cualquier manera, un barco que llega muy lejos en esa época, el lugar más lejano era el sur de España. Así que, aunque Jonás no llega a su destino, porque lo tiran del barco cuando casi naufragan, porque un enorme animal marino se lo traga y luego lo escupe en una costa, el destino de él señalaba ya 800 años antes de la era común que quería irse a lo que hoy en día llamamos España o conocemos en nuestra cultura como Sefarad. Luego el profeta Obadia, ya habla de Sefarad. En un pasaje del libro de Obadia vemos que el profeta dice: la multitud de los deportados de Israel ocupará Canaán hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén que están en Sefarad ocuparán las ciudades del Negev. Aquí estamos hablando de un texto que tiene que haberse escrito alrededor del siglo V antes de la era común. Así que entre 500 y 800 años antes de la diáspora romana hay señalamientos bíblicos de que había presencia de los israelitas en las tierras de la península ibérica. Ahora bien, también ver que los fenicios llamaban a la península ibérica Hispán o Hispanim. De Hispanim, los romanos le llaman Hispania. Pero en fenicio, Hispán significa isla de los conejos. Realmente de los damanes, que es un pariente de los conejos, que era lo que los fenicios conocían. Y cuando se encuentran con conejos o con liebres en la península ibérica, le llaman isla de los conejos. Pues resulta que Sefarad significa tierra de los conejos en hebreo. Así que el nombre Hispán fenicio, el nombre Sefarad en hebreo, significan prácticamente lo mismo.
y refuerza la idea de que hubo presencia con los fenicios de los israelitas y que simplemente le llamaron en hebreo de la misma forma que los fenicios le llamaban en fenicio. Pero bien, vemos que hay una presencia entonces desde una época mucho más antigua de la esperada en esta península. La península ibérica fue poblada por íberos, de ahí el nombre también ibérica, celtas, luego se da una fusión de pueblos a lo largo de los siglos y se crean lo que se llaman los celtíberos, luego los fenicios en el sur, los israelitas o hebreos probablemente coetáneos con los fenicios un poco después, luego griegos, romanos, visigodos que traen los romanos, que eran unos pueblos germánicos, y árabes. Ese conjunto de íberos, celtas, fenicios, griegos, israelitas, romanos, visigodos, árabes, crean la cultura española. Crean esa cultura que luego da lugar a lo que es España y lo que es Portugal también, por supuesto, que son los países ibéricos. En este proceso, la contribución de los hebreos, de los israelitas, o luego judíos, cuando ya llegan con la expulsión de la diáspora romana, van constituyéndose a lo largo de todo el país en comunidades que conviven con los otros pueblos, pero que también padecen persecuciones, discriminaciones y también disfrutan de momentos de esplendor. Hay ya en lo que conocemos de la historia, personajes como Hasdai ibn Shaprut, que era un visir de una de las taifas musulmanas en la península ibérica, Ibn Nagrela, que fue guerrero, poeta también, visir o primer ministro, y vemos otras figuras, tanto en los reinos cristianos como en los reinos musulmanes, que adquieren gran relevancia como médicos, como políticos, como intelectuales, y que van contribuyendo pues a la forja de esa identidad que luego se recoge en lo que es la españolidad. El que estemos hablando de una presencia que en 1492 ya tenía de 20 a 25 siglos de estar allí y que a lo largo de esos siglos padeció en distintos momentos y lugares de la península tanto gran acogida, respeto y prosperidad como persecuciones, permite entender por qué al momento de los edictos de Granada en 1492, no todos los judíos de España pensaron que era algo definitivo. Muchos pensaron que era algo que iba a pasar, que ya se arrepentirían los reyes, etc. En la corte de los reyes católicos habían personajes muy importantes, como Abraham Senior, que era el gran rabino de Segovia, como Isaac Abravanel, de quien hablaremos un poquito más adelante, que era un judío nacido en Portugal, muy importante en el reino portugués, pero que en un momento dado llega a tener un conflicto con el rey y se va para España, donde los reyes católicos lo recogen y se asocia con don Abraham Senior, siendo una de las figuras más importantes de la corte como judíos. Ahora, en la corte había judíos y judeoconversos como Luis de Santángel, que era el tesorero de los reyes católicos y que es el que financia el viaje de Colón. No es Isabel, no empeña las joyas, como dicen por ahí, es Luis de Santángel el que pone el dinero para la expedición de Colón. También estaba Andrés Cabrera, que era el mayordomo de palacio, cargo muy importante, tanto con Enrique IV, que era el rey de Castilla y León, hermano de Isabel la Católica, y que cuando en la disputa de la sucesión de Enrique IV entre su hermana de parte de padre, Isabel, y su hija,
Juana, él estaba en la posición de lealtad a lo que había dispuesto Enrique IV, que era que su hija, Juana, lo sucediera. Pero la esposa de Andrés Cabrera era la mejor amiga de Isabel de infancia, que era Beatriz de Fernández de Bobadilla. Era Beatriz tan importante, y era la esposa de Andrés Cabrera y también de familia judeo-conversa, que en esa época, en vida de ella, se decía, después de Isabel de Castilla, la Bobadilla, porque Beatriz de Bobadilla pues, era la confidente y la mejor amiga de Isabel la Católica. Y era la esposa de Andrés Cabrera, judeo-converso. ¿Por qué se disputaba la sucesión? Porque la gente decía que Juana no podía ser hija de Enrique IV, porque así como los reyes Alfonso X el Sabio y Alfonso XI el Santo, y así los reyes tenían apodos, el apodo de Enrique IV era el Impotente. Así que se decía que Enrique IV no podía tener hijos y que esa hija era una hija de la reina, la esposa de Enrique IV, con su valido, con su favorito, con la persona de más confianza, que se llamaba Beltrán de la Cueva. Y por eso a Juana, los enemigos de ella, le decían la Beltraneja, para decir que no era hija de Enrique y por lo tanto no podía ser la reina de Castilla. Y ese grupo apoyó a Isabel. Y entre los que apoyaron a Isabel estaban Abraham Senior y estaban otros importantes judíos y finalmente Andrés Cabrera, que la apoya. Y esas personas en el entorno, el médico de Isabel, el que le permite seguir quedando embarazada más allá de su primera hija, todos ellos eran personas muy importantes. Pero se da el decreto de expulsión, instigado por el inquisidor mayor o general de Castilla, que era Tomás de Torquemada, también de familia judeo-conversa. Dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo. El confesor de Isabel la Católica también era de familia judeo-conversa y él se oponía a la conversión forzada. Y Torquemada quería conversión o expulsión. Y cuando se da esa decisión, que algunos dirán que es por razones religiosas, otros ven la razón política de la unificación de todos los reinos de España políticamente, pero en una época en donde política y religión eran una sola cosa. La política y la religión estaban fundidas, la legitimidad de los reyes venía del derecho divino. Entonces, hay motivaciones religiosas, hay motivaciones políticas y otros le ven motivaciones económicas. Cada tanto tiempo los reyes, cuando no le podían pagar a sus prestamistas, los mataban, los perseguían, los expulsaban y así no pagaban. Entonces otros ven la expulsión de los judíos con conversión forzosa a los que se quedaron como una forma de liquidar las deudas que tenían los reyes católicos con sus prestamistas judíos que habían financiado, entre otras cosas, la conquista de Granada. En ese contexto, estos judíos importantes, Abraham Senior e Isaac Abravanel, que eran socios, toman decisiones distintas. Abraham Senior, ya muy viejo, decide quedarse y para quedarse se convierte al cristianismo en una ceremonia en la catedral, cuyo padrino de conversión fue el rey Fernando, y por eso él toma el nombre cristiano de Fernán Núñez Coronel y su yerno toma el nombre de Fernán Pérez Coronel y se quedan. Algunos dicen que Abraham Senior, que era el gran rabino de Segovia, se queda y se convierte, pero falsamente, como cripto judío, para ayudar a los que quedaban a poder irse, a ayudarlos a poder vender sus bienes en una forma mucho más correcta, porque no podían llevarse a los judíos mucha cosa y tenían que vender sus bienes en una forma apurada, presionada y por lo tanto a un valor muy inferior al real. Así que algunos dicen que Abraham Senior lo hizo
porque era muy difícil trasladarse por su edad, pero también para, como cristiano nuevo, poder ayudar a los judíos a salir y a enviarles posteriormente su patrimonio de una forma organizada. Isaac Abravanel dijo, no, yo me voy, no me convierto. Y manda una nota, algunos piensan que es una nota apócrifa, pero muy dura contra los reyes católicos con quienes tenía la confianza de hablarles así, para conminarlos a deshacer el edicto de expulsión. Realmente no es él, sino los. Hay un edicto que firma Isabel sobre su reino, Castilla y León, y otro que firma Fernando para Aragón. Luego, 5 años después, es que se hace un edicto para Navarra. Y también, en esa época, para Portugal. Portugal no era parte de la corona de los reyes católicos, pero cuando se casa una hija de los reyes católicos con el heredero al trono de Portugal, en las capitulaciones matrimoniales exigen que también se expulse a los judíos de Portugal. Muchos judíos habían ido de España a Portugal, que era lo más fácil, esperando un buen momento para poder regresar a España cuando cambiara la opinión o cambiaran de reyes en España y cambiara el edicto. Eso no sucedió, sino que el brazo de la Inquisición los persigue hasta en Portugal y de allí, entonces, muchos de estos judíos se van a los Países Bajos, a Ámsterdam y otras ciudades que ya eran libres. Voy terminando con que Isaac Abravanel entonces le dice a los reyes católicos, bueno, si no van a desistir, entonces vamos a prorrogar un poco y pide una nueva fecha, pide el 31 de julio. Pero es que el 31 de julio de 1492 era Tisha B'Av, 9 de Av. Lo que sucedió ayer, 30 de julio del año 2020, en el año 1492 cayó el 31 de julio. Y Tisha B'Av, 9 de Av, es una fecha fatídica en el calendario hebreo, porque en esa fecha se destruyó por los babilonios el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, y 4 siglos después, también en Tisha B'Av, también el 9 de Av, el general Tito destruye el templo, el segundo templo de Jerusalén, con lo que se inicia el proceso diaspórico. Entonces, lo que Isaac Abravanel quería era señalar a nosotros, a las futuras generaciones, que la expulsión de los judíos de España era algo tan trágico como la destrucción de los templos de Jerusalén. Y para que tengamos un contexto, los judíos habríamos vivido, nuestras familias habrían vivido 1000 años en la tierra de Israel, pero de 1500 a 2000 años en España, en Sefarat. Y luego los que se quedaron como criptojudíos o incluso como cristianos sinceros, pero con una tradición sefardí, como probablemente fue Miguel de Cervantes o Rojas, el autor de la Celestina, o Nebrija, el autor de la primera gramática española, y también o Fray Luis de León, también siguieron contribuyendo desde su acervo sefardí a lo que es España, como Santa Teresa de Jesús o como San Juan de la Cruz, también de familias judeoconversas. Luego los otros que vinieron a América de las colonias españolas como criptojudíos, o a América en las colonias holandesas o inglesas como mis ancestros, que vinieron de Ámsterdam a América y que quedaron esos 500 años, los que se fueron al Imperio Otomano, porque el sultán mandó barcos. Bayaceto II, Bayazid el Justo, mandó una flota a recoger a todos los que querían irse a su reino. La mandó desde Marruecos, la mandó desde Argelia, y así que eran unas horas de navegación, tal vez un par de días, para recogerlos a todos, a llevárselos a su reino. Y escribió en sus anales: qué estúpido el rey de España que empobrece su reino para enriquecer el mío. Pero todas esas poblaciones, 100.000 a 200.000 judíos que salieron en ese momento de unos 400.000 que había en una España que tenía unos 5 millones de habitantes, era casi un 10% de la población, se van, pero se llevan a España en el corazón, se llevan a Sefarat, siguen hablando la lengua por 4 o 5 siglos, siguen añorando a España, cantándole a España, diciendo poesía, comiendo sus recetas. Son
y se les considera los grandes embajadores de España en las tierras del Mediterráneo. Aquellos que esperaron pacientemente 500 años con sus llaves en la mano, con sus artefactos de Sefarat, a que tuvieran la oportunidad que hemos tenido nosotros en el siglo XXI, desde el año en el 20, en el 1929, con unas primeras normas aprobadas bajo el gobierno de Alfonso XIII y de el primer ministro, se me acaba de escapar el nombre, lo recordaré prontamente, y luego con la legislación después del año 78 que abre la libertad de culto en España, y ahora las leyes del 2015-16 que otorgan nacionalidad española a todos los descendientes de los expulsados por los decretos de 1492. Con España en el corazón, con España en la memoria, hemos vivido lo que nuestros ancestros añoraron por 5 siglos, y hemos vivido ese retorno, ese reencuentro entre España y Sefarat, fraternal, familiar, en un momento realmente emocionante para todos los descendientes de Sefarat, todos los descendientes de España. Muchas gracias y muy buenas tardes, buenos días. Bueno, Milton, muchas gracias por intentar en 20 minutos comprimir 500 años de historia o más, pero bueno, ha sido una presentación fantástica, estoy segura que la gente la ha disfrutado mucho, y bueno, son unas pinceladas, obviamente, de una historia muy extensa, y que con lo que nos has contado, quienes lo deseen pueden salir a investigar un poquito más y conocer más profundamente. Antes de darle paso a Pepa, no quiero dejar la oportunidad de que en 2 minutos nos cuentes un poquito de ese libro que tiene alguna vinculación, el que has escrito, con esto que estamos contando, y que bueno, creo que mis ancestros aparecen un poquito por ahí, ¿no? En algún punto se vincula ahí con la historia, así que si en 2 minutitos nos podés contar. Bueno, no, es una novela, se llama Los cuadernos delirantes de Pedrarias. Toma como excusa un personaje que es Pedro Arias Dávila, descendiente de judeo converso. Su abuelo se llamaba Isaac Benazar, se convierte en la época de Juan II de Castilla y toma el nombre de Diego Arias Dávila, entra a formar parte de los favoritos de la corte. Tiene un montón de hijos, uno de ellos Pedro Arias Dávila el Galán, que a su vez tiene otros hijos, uno de ellos Pedro Arias Dávila el Nuestro, el que funda la ciudad de Panamá el 15 de agosto de 1519, pero interesante que todos se casaban con mujeres de familias también judeo-conversas. Entonces eso me da paso a, en una novela, argumentar, sin mayores elementos que esas cositas y mi imaginación, que Pedrarias probablemente era un cripto judío, no judeo converso solamente, sino un cripto judío, y que era cabalista. El tío de Pedrarias, Juan Arias Dávila, era obispo de Segovia, pero muere en Roma defendiéndose de las acusaciones de Tomás de Torquemada, que quería desenterrar los huesos de sus padres, acusándolos de haber sido falsos cristianos, de haber judaizado, y que probablemente esa acusación iba a acabar también con Juan Arias Dávila, obispo de Segovia. Así que él se va a Roma a defenderse, logra una exoneración del Papa, pero no consiguió el apoyo de los reyes católicos, que le debían al obispo Juan Arias Dávila una de las bulas falsificadas que supuestamente permitía que ellos, que eran primos, se casaran. Entonces él no les perdona a los reyes católicos que no los defendieran, pero es que los reyes decían que el caso por judaizante contra Juan y su familia era muy sólido. Entonces esos elementos históricos me dan pie a pensar que la familia de Pedro Arias Dávila tal vez eran criptojudíos, y que la fundación de la ciudad de Panamá tenía un propósito cabalístico, porque Panamá, escrito en hebreo, sin vocales como en hebreo se escribe normalmente, se puede leer Penimá, que significa de mis entrañas, de mi interior, y la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, que es el nombre con el que se bautiza, podía ser una ciudad dedicada a la Shejina,
que es la manifestación femenina de la divinidad según la Cábala, y Nuestra Señora pues era la Shejina, y que era la ciudad dedicada a esa chispa divina que está en mi Penimá, en mis entrañas. Y doy una explicación de cómo pasamos de Penimá a Panamá y cómo hay un rito cabalístico en la fundación y un propósito. Y ese propósito tiene que ver con el nuevo mundo. Y el nuevo mundo no era un nuevo mundo terrestre necesariamente de la tierra que descubrió el que conocemos como Cristóbal Colón, pero en el libro yo doy el nombre sefardita y su lugar de origen, que era Portugal, dónde nació, cómo se llamaba, de quién era hijo y por qué algunos historiadores piensan que Cristóbal Colón se llamaba Salvador Fernández Zarco. Era hijo de un noble portugués, de ahí Fernández, que era don Fernando, duque de Béjar, y de la hija del almirante González Zarco, que era judío, descubridor de las islas de Madeira. Y hay evidencia de que este personaje, Salvador Fernández Zarco, nació en la ciudad de Cuba, Portugal, y que por eso nombra San Salvador a las primeras islas que encuentra, por él mismo, Salvador, y a la isla más grande del Caribe la llama Cuba, por su sitio de nacimiento. Pero bueno, todo eso está en la novela, es una novela, tomo hechos históricos para darle alguna solidez al argumento, pero realmente se trata de la evolución espiritual a través del misticismo de este personaje, don Pablo, que compra estos supuestos cuadernos de Pedrarias. Pero bueno, esa es la novela, Los cuadernos delirantes de Pedrarias, y ahí encontramos una explicación de por qué había que llegar a América, por qué tenía que darse la diáspora de Sefarat y qué significado tenía eso. Así que bueno, gracias por el comercial a Alejandra y nuevamente gracias a ustedes por escucharme.